Estamos en contacto telefónico con Julio Salpaz, que es profesor de análisis del discurso en la Facultad de Filosofía y Letras. También es investigador del CONICET con lugar de trabajo en el INVELEC. Bienvenido, Julio. Desde Metaciencia te saludan Daniela Orlandi, Carlos Nietos Peñalver y César Ávila. Hola, buenas noches. ¿Cómo están Daniela, Carlos y César? Un gusto compartir con ustedes. Hola Julio, ¿cómo te va? Un gusto, igualmente. Sí, la verdad que estábamos hablando acá del Mundial y de toda esta fiebre, y todos nos ponemos re manija cuando estamos cerca del Mundial, y por eso queremos saber por qué durante el Mundial las personas que piensan súper distinto terminan unidas todas, alentando a la selección como si no hubiera diferencias, ¿no? Sí, efectivamente es tal cual lo planteas. De hecho ya empieza el cosquilleo, ya empiezan. En otra época teníamos hasta el fixture que venía en papel para ir marcando los partidos, cómo iba Argentina, ¿no? Esto es así, o sea, llega esta época y es como que las divisiones tan profundas que tiene nuestra Argentina se van modificando, ¿no? De alguna manera es como que durante este tiempo eso queda en un segundo plano y quedamos todos hermanados en pos de esa camiseta, de esa selección, de ese equipo que nos representa. Y la pregunta es, ¿qué tiene el fútbol, no? Que logra dejar de lado, aunque sea por un tiempo, las diferencias políticas, ideológicas. Si hay algunos autores que te permiten analizar este fenómeno, ¿no? Sí, mira, desde el área, por supuesto que este es un análisis que tiene que ver con el discurso. Mi campo de aplicación es el análisis del discurso, entonces el objetivo, pero a ver, aclaro esto porque cuando uno habla de discurso está hablando de lenguaje, y el lenguaje es identidad. De entrada lo planteemos así. Fíjate, cuando hay reformas ortográficas, no me van a hacer que yo le diga Y a la Y, etcétera. Ese tipo de cosas generan, o los tucumanos como hablamos y cada uno defiende sus modos particulares de hablar, porque el porteño habla así, asá. O sea, el lenguaje siempre tiene que ver con identidad. Entonces, desde ese lugar, los analistas del discurso analizan y nos ayudan a examinar, los autores de referencia, qué ocurre con esta cuestión. Y el lenguaje es ideología. Es, por un lado, vínculo con la sociedad y es constitutivo de lo que ocurre en esta sociedad. Entonces, en ese sentido, hay un autor que se llama Van Dijk, es un autor holandés, que plantea una cosa muy sencilla de entender, que es el cuadrado ideológico. El cuadrado ideológico tiene que ver con el comportamiento del nosotros y el ellos. Cómo construimos discursivamente en nuestras interacciones siempre un otro, siempre un enemigo, siempre alguien que se enfrenta a nosotros por X razón. De buena parte de este tiempo en la Argentina se habla de grieta, y justamente ese nosotros y ellos tiene que ver con las diferencias políticas, ¿no? Es decir, nos ubicamos de un lugar del cuadrado del otro, con un movimiento muy sencillo de entender, que siempre potenciamos los aspectos positivos que tenemos y minimizamos los aspectos negativos que tiene cada uno, que tienen nosotros en el que nos incluimos. Y en la vereda del frente ubicamos al ello, donde hacemos justamente el movimiento contrario, es decir, revertimos esta relación, potenciamos los defectos del otro y minimizamos las virtudes. Eso, que es una cosa muy sencilla de entender, está comprobado científicamente que es como opera discursivamente y lingüísticamente la ideología, ¿no? Es decir, nos ubicamos en ese, siempre buscando un adversario con el que es difícil llegar a un acuerdo. Julio, el tema es que... te interrumpo. Lucas Lanusse, el escritor que, no sé si lo conoces, tiene varios libros sobre historia política argentina. Él tiene una frase en un libro que habla sobre que un gran problema que tenemos los argentinos es el negar la existencia del otro. ¿Crees vos que puede pasar un poco por ahí? Exacto.
exactamente, tiene que ver con eso, o sea, negar la existencia o deshumanizar a ese otro. Es decir, y en tiempos de redes sociales, en tiempos de cultura digital, de algoritmos, de inteligencia artificial, eso se ha magnificado. O sea, vos fíjate que son campos de batalla y son burbujas, hablamos de las burbujas informativas. Buscamos estar en contextos virtuales y reales que incluyan a gente que piensa exactamente igual que nosotros. Entonces el otro siempre es un enemigo, y es un enemigo simplemente por pensar distinto. No hay posibilidad de conciliación en ese universo, ¿no? Y el Mundial rompe con esas cuestiones justamente. Claro, ¿qué pasa después cuando llega el Mundial? ¿Qué pasa con todo eso? Exacto, cuando llega el Mundial, el movimiento, ¿cuál es? Hay algo que es como muy hasta primitivo, si se quiere, es decir, empiezan a actuar mecanismos que hacen que se reconfigure este cuadrado, es decir, ellos, que es mi adversario político en esta Argentina de la grieta, empieza a formar parte del nosotros. ¿Por qué? Porque nos identificamos todos detrás de ese equipo, de esa bandera, de esos colores, durante ese partido de 90 minutos que todos anhelamos que Argentina gane, que todos anhelamos que Messi se lleve la copa, pensemos en el Mundial anterior justamente. Entonces, esas diferencias se dejan, no es que se anestesian, por decirlo de alguna manera, se resetean durante este periodo de mundial. Buscamos cosas que nos identifiquen, que van más allá de eso. Entonces, ese adversario empieza a formar parte del colectivo, del nosotros, y en la vereda del frente ubicamos ahora los equipos rivales de turno. Brasil primeramente, con toda nuestra rivalidad futbolística permanente. Chile, fíjate cómo nos alegramos cuando Chile no entra a la Copa, no ni siquiera clasifica, Países Bajos, etcétera, ¿no? Entonces el ello se convierte ahí durante esos 90 minutos, durante el periodo que dura el Mundial, en un otro externo en realidad. Así como en tiempos normales el otro es nuestro oponente político y también el extranjero, porque vos fijate que todo lo que es extraño, la figura del extranjero también genera ese miedo, la inmigración, el que piensa diferente, el que es de otra clase, siempre, si no es igual a mí, es el oponente, deja de serlo durante este tiempo, y es como que esas trincheras se borran y nos aglutinamos todos bajo ese colectivo mucho más amplio que es la argentinidad, ¿no? De alguna manera. Sí, y qué arma de doble filo esto que mencionas, ¿no? Porque sí tenemos en nuestra historia de humanidad, y también en particular de la Argentina, momentos donde nos embanderamos frente a un enemigo común y por ahí se borran diferencias, como puede haber sido, por ejemplo, en la guerra de Malvinas. Más recientemente lo vimos con el COVID, como en un momento nos embanderamos en contra de ese enemigo invisible que era el COVID, pero puede ser usado en cosas, qué sé yo, en guerras y demás, que es realmente jodido. Y te quería preguntar cómo podemos mantener un equilibrio, o cómo, porque esto es algo común a toda la humanidad, no creo que sea algo particularmente exclusivo del argentino, pero cómo otras sociedades han podido encontrar un equilibrio, han podido resolver, mantener esa unidad sin necesidad de estar peleándose constantemente con otro, y mantener esa unidad en busca de un bien común para esa sociedad. Bien, bueno, muy interesante tu pregunta. En primer término, fíjate que yo creo que lo que sí es muy argentino es que lo que nos une y nos aglutina es el fútbol. Claro que pasa en otros países latinoamericanos como Brasil, pero con la fuerza. De hecho, vos fíjate los festejos que hubo acá, que han sido mundialmente televisados, y hemos llamado la atención del mundo entero con nuestras hinchadas en las canchas, etcétera. El fútbol se vive con una pasión que aglutina, y que quizás eso sí no sea común en otras latitudes. Ahora, lo que vos decías es muy interesante, pensar en la misma Latinoamérica, con la que nos unen muchas cosas, los recambios
políticos, cómo se dan de una manera mucho más ordenada. Podemos, durante campañas políticas, tanto Chile, tomo el ejemplo chileno en este caso puntualmente, donde son muy fuertes los dos partidos, es decir, y con diferencia insoslayable si se quieren, en el momento que uno ha ganado, el otro se pone inmediatamente a disposición. Y no verían lo que vemos acá, de que no me presento a una jura, de que le niego el saludo al otro. Ese tipo de cosas nos queda, digamos, por cambiar. Tiene que ver con idiosincrasias particulares, con manera de concebir, ¿no? O sea, esto que nos aglutina, esto que vos decís, bueno, nos aglutina el fútbol, pero dura este periodo de mundial, o diría yo que es el deporte. El argentino, está bien, el fútbol es un ejemplo paradigmático, pero pensá cuántos fanáticos de Colapinto se levantan ahora los días domingos a ver las carreras, cuántos que no sabían nada de ajedrez saben de ajedrez por Faustino Oro. Es decir, esta cuestión del argentino modelo, entre comillas, que ha logrado superar, vencer barreras y que nos representa afuera, lo tomamos como emblema. Ese emblema, que es un emblema deportivo, en otras sociedades tiene que ver con otro tipo de comportamientos, no es solamente el deporte, sino son los signos, los símbolos patrios, el respeto a determinadas maneras de ser, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que cambiar el eje y buscar, así como el fútbol nos aglutina, aprender como sociedad a qué nos puede unir y configurar una identidad global en la que todos se encuentren de alguna manera contenidos, ¿no? Julio, tengo otra pregunta. Dentro de todo esto, ¿cómo se explica que del otro lado del mundo, en Sri Lanka, sean fanáticos de la selección argentina, o que en Venezuela, por ejemplo, que nunca pudo llegar a participar en una Copa del Mundo, mucha gente, no hace todo, pero mucha gente también hace barra por Argentina? Bien, primero creo que, le tiene que ver con la manera de ser del argentino y de la pasión que le pone a las cosas que hacen, los cantos de cancha. Fíjate que de hecho se han exportado. España tenía el olé, 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 nada más, y ahora vos escuchás cantos de cancha que han sido importados desde nuestro país. Es decir, vivimos esa pasión por el fútbol con tanta intensidad que al mundo les llama la atención, y el fútbol tiene un código, un lenguaje que realmente traspasa ideología dentro de los deportes, el deporte más global, y por algo es el deporte más seguido, porque es como anterior también a toda conquista ideológica, ¿no? Esta cosa de, bueno, durante 90 minutos es fácil de entender, no tengo que ser ningún doctor para saber que tengo que meter un gol en un arco rival, que durante ese tiempo si se juegan clasificación, el tema de la derrota. Son todos grandes relatos que se construyen. Esa es otra cosa importante para saber. El fútbol es un gran relato, es decir, nos devuelve, y el hombre, la naturaleza humana, necesita que se cuenten historias. Fíjate que la mejor manera de argumentar, y eso ocurre desde que sos chico, los cuentos tradicionales, Caperucita Roja, etcétera, surgieron como con un afán didáctico moralizante. Esto, no cruces el bosque porque si lo haces te va a pasar esto, te va a comer el lobo, bla, bla, bla. Es decir, siempre el relato tiene un peso argumentativo muy fuerte. Y en el fútbol ocurre eso. Tenés héroes, tenés villanos, y son estos héroes, fíjate cómo las figuras, sacando a Argentina de por medio, cómo qué figuras han trascendido en el último mundial. Los países más pobres que han llegado más lejos, jugador que abrazó a su mamá en medio de la cancha cuando ha terminado, porque son grandes relatos, son esos héroes invisibles que se vuelven visibles para la sociedad en un momento, y que vienen, digamos, de un sacrificio muy grande, y al frente tener un villano que sería un Cristiano Ronaldo, que bueno, tiene todo, es millonario, etcétera. Esta cosa es cómo construimos héroes, villanos, donde hay un relato, como te digo, que necesitamos sostener para, de alguna manera, canalizar frustraciones también, ¿no? Julio, ¿puede ser que este relato se aplique también a la vida política de los argentinos? Digo, el relato de nosotros y los otros, y de que la bajada de un gobierno nacional influya mucho también
en los discursos de odio que por ahí también circulan en las redes sociales, circulan a diario. O sea que hay como mucha responsabilidad de alguna manera en quienes construyen el relato desde arriba hacia abajo. Absolutamente, vos pensás que cada grupo, hemos dicho que acá está el grupo el nosotros y el ellos, que se va reconfigurando. La identidad no es una cosa esencialista, uno habla de la identidad, hay identidades, el término es en plural, es decir, uno va cambiando su identidad. En mi caso soy docente, tengo una identidad docente, usted una identidad de docente, periodista, cada uno tiene identidad profesional, pero tiene identidad familiar, o sea, uno va reconfigurando sus identidades, y en cada uno de esos ámbitos construye relatos que permiten de alguna manera sustentar esas identidades. No dejan de ser construcciones discursivas. ¿Cómo me construyo yo en determinados espacios? Entonces, el gobierno de turno, el que tiene el poder, construye un relato que los medios, de alguna manera, se encargan de difundir, y no es que el lector, el oyente, el usuario no tenga capacidad crítica, pero es tan potente y tan meditado, aunque uno piense que no, que termina impactando en ese otro. Y si nos pilla desprevenido, y para eso existen disciplinas como el análisis del discurso, es justamente para ver que son construcciones. Se habla de la construcción de la noticia, desde el hecho que yo decido poner algo como tema de agenda, estoy construyendo un acontecimiento. ¿Por qué esto? ¿Por qué el tema de la elección en la universidad es un acontecimiento y no lo es otro? Porque hay elecciones que yo, como medio de prensa, como poder, como instituciones, las instituciones tienen este gran poder, voy instalando temas de debate e invisibilizando otros, ¿no? Y mostrando justamente, bueno, los docentes viven de paro, son vagos, en realidad dicen que cobran poco, pero cuántos días trabajan, tienen un mes de vacaciones, cómo se van construyendo relatos que la sociedad después los termina tomando como verdades, entre comillas, ¿no? Y Julio, para finalizar, ¿alguna recomendación que nos darías a nosotros como sociedad para que este sentimiento de fraternidad de alguna manera nos pueda acompañar fuera del Mundial? Porque digo, está buenísimo tenerlo en este momento, pero también sería bueno que lo tengamos para otras causas, para apoyar la educación, para apoyar al otro, para cuando hay campañas solidarias. Digo, que este sentimiento nos acompañe más a menudo a los argentinos. Bueno, fíjate, creo que el ejemplo que has dado de la campaña solidaria sería un ejemplo. O sea, nosotros pensamos que el fútbol es lo único que nos aglutina, pero ¿cuántas veces vemos la solidaridad del argentino? Sí. Estamos acostumbrados a criticarnos, pero fíjate que en época donde realmente necesitas el apoyo de ese otro, aparecen. Sucedió con Bahía Blanca, sucedió con nuestros inundados propios acá en el interior de la provincia. En los momentos de crisis sale lo mejor o lo peor del ser humano. Por suerte, en estos casos se muestra la solidaridad que va más allá de una religión, de una bandera política, etcétera, y nos une y nos aglutina el tratar de llevar solución a determinados espacios. Entonces, en definitiva, tenemos que buscar y construir, porque se trata de construir, relatos que nos permitan justamente identificarnos con ese otro y ver que bajo ese pensamiento diferente también siente, se emociona, sufre como nosotros. Quizás eso nos haga ser un poco más leve en cuanto a la crítica del otro y aprender que la ciudadanía se construye discutiendo, pero discutiendo, buscando de alguna manera consenso, no la polémica permanente de oponerte al otro donde no hay un punto de encuentro, ¿no? Me encantó. Bueno, Julio, te agradecemos muchísimo por esta entrevista con nosotros en Metaciencia en la UNT, y si alguno tiene duda para qué sirven las humanísticas, para qué sirve las letras, la historia, la sociología, creo que acá Julio nos cuenta y nos hace ver, ¿no?, para qué sirve para este análisis tan profundo. Sí, muy interesante, Julio. Te agradecemos mucho tener una visión desde las humanidades de algo tan popular y tan propio del argentino como es el fútbol, y ahora lo que se nos viene. Te agradecemos mucho.
No, al contrario, el agradecido soy yo y bueno, ojalá que nos vaya bien en este mundial, porque no deja de ser, repito, una pasión. Fíjate que en esta época, no importa si seguís, sos futbolero, todo el mundo se siente, enciende el televisor o mínimamente pregunta y hace esfuerzo para que a Argentina le vaya bien. Así que bueno, nos espera un mes de estar juntos al menos, ¿no? Bueno, por lo menos un mes y esperemos que dure un poquito más. Muchísimas gracias, Julio. Al contrario, a ustedes, un placer.